En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Hoy seguiremos los pasos del último camino que realizó Jesús hasta el momento de su ascensión. Después de la resurrección, Jesús fue visto en diferentes lugares. Sus primeras apariciones fueron en Jerusalén el mismo día de la resurrección, como también en Emaús. También pidió a sus discípulos que vayan a Galilea, en donde se les apareció. Pero finalmente regresaron a Jerusalén. Jesús permaneció por 40 días, según lo registra el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 3. A estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Jesús confortó el corazón triste de sus discípulos y seguidores después de su resurrección, pero sobre todo los fortaleció para que comprendiesen el propósito de su misión. Jesús apareció a María, que lloraba, para consolarla en su tristeza. Jesús apareció a sus discípulos para darles ánimo. Jesús apareció a Tomás para fortalecer su débil fe. Jesús apareció a Pedro para confirmar su misión como pescador de hombres, como evangelista. Jesús los dejaría muy pronto, y sus discípulos y seguidores debían continuar la proclamación del Evangelio y del reino de Dios, del reino de su gracia y la futura promesa del reino de la gloria. Los últimos momentos de la vida de Jesús también se desarrollaron en las afueras de Jerusalén, rumbo a Betania. Las Sagradas Escrituras dicen en Lucas capítulo 24, el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos, los bendijo. Betania ha sido tradicionalmente identificada con la actual ciudad cisjordana de Al-Sariyeh, en árabe, lugar de Lázaro, sitio que se cree contiene la tumba de Lázaro. Betania está ubicada a aproximadamente 2,4 kilómetros al este de Jerusalén, en la pendiente sudeste del Monte de los Olivos. La casa más antigua en la actual Al-Azarieh es una vivienda de 2000 años de antigüedad, que supuestamente fue o que al menos sirve como un recordatorio de lo que fue la casa de Lázaro, Marta y María. Tanto el historiador Eusebio de Cesarea, cerca de 330, como el registro burdigalense, cerca de 333, mencionan la tumba de Lázaro en Al-Azarieh. Betania era un lugar de descanso para Jesús. En varias oportunidades había visitado la casa de su amigo Lázaro, tanto para compartir el mensaje de Dios como para recuperar sus fuerzas físicas junto con sus discípulos. Jesús había tenido una estrecha relación con Lázaro, al punto de llamarlo nuestro amigo Lázaro, en Juan 11. Según la tradición, se coloca el monte de la Ascensión de Jesús en la cima del Monte de los Olivos. Existen 4 diferentes iglesias en el Monte de los Olivos que recuerdan el momento de la ascensión de Jesús. Veamos estos lugares. Una de ellas es la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Ascensión, que data de fines del siglo XIX. Su torre alta, uno de los monumentos más prominentes de Jerusalén, fue construida para permitir a los peregrinos ver el río Jordán. En el lado norte se encuentra la Iglesia Luterana Alemana de la Ascensión, también conocida como Augusta Victoria, en memoria de la esposa del emperador Guillermo II de Alemania, que inició los planes para la iglesia en el año 1898, que data de principios del siglo XX.
Su complejo, parecido a una fortaleza con un alto campanario, ahora alberga un hospital para la población palestina de Jerusalén. También en la cima del Monte de los Olivos se encuentra la iglesia griega ortodoxa Viri Galilei. Su nombre significa varones galileos, una referencia a la pregunta planteada a los apóstoles por dos hombres de blanco después de la ascensión. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pero la más antigua y la más visitada es la Capilla de la Ascensión, hoy bajo administración de los musulmanes. La Capilla de la Ascensión es un santuario ubicado en el Monte de los Olivos, en el distrito de At-Tur de Jerusalén. En el lugar se encuentra una mezquita islámica y una iglesia cristiana. Este es un sitio que los fieles tradicionalmente creen que fue el lugar terrenal donde Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. El sitio tiene una losa de piedra que se cree que contiene una de las huellas de Jesús. Helena, la madre de Constantino I el Grande, emperador de Roma, viajó a Tierra Santa entre los años 326 y 328 y durante su peregrinación identificó dos lugares en el Monte de los Olivos como asociados a la vida de Jesús, el lugar de su ascensión y una gruta asociada con sus enseñanzas del Padre Nuestro, y que a su regreso a Roma ordenó la construcción de dos santuarios en estos lugares. El primer complejo construido en el sitio de la capilla actual es conocido como Imbomón, en griego en la colina. Era una rotonda abierta al cielo, rodeada de pórticos y arcos circulares. En el año 390 de nuestra era, Poimenia, una rica y piadosa mujer aristocrática romana de la familia imperial, financió la construcción original de la capilla. Con la llegada de los ejércitos persas de Shah Khosrow II, la capilla fue destruida en el 614. Fue reconstruida a fines del siglo VII, pero nuevamente destruida y reconstruida por segunda vez durante las cruzadas del siglo XII. Después de la caída de Jerusalén en 1187, la iglesia y el monasterio en ruinas fueron abandonados por los cristianos. Desde este tiempo la capilla sigue en administración de los musulmanes. Debido al peregrinaje de muchos cristianos al lugar, posteriormente se construyó un segundo lugar para la adoración de los cristianos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 50 y 51, nos dice: Entonces Él los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Según el registro del Evangelio de Lucas, la ascensión de Jesús fue muy cerca de Betania. Esto nos da a entender que el lugar de la ascensión de Jesús debe haber sido probablemente al otro lado del Monte de los Olivos y cerca de la ciudad de Betania, que se encuentra al pie del Monte de los Olivos, en la parte sureste del monte y a cierta distancia de los actuales lugares de peregrinaje, establecidos según la tradición. Tomemos unos minutos aún para recordar los últimos momentos de Jesús antes de su ascensión. Jesús salió de una de las puertas del lado este de Jerusalén rumbo al Monte de los Olivos, siendo observado silenciosamente por algunos del pueblo, que unas semanas antes lo habían visto colgado en la cruz, reclinando su cabeza después de haber exhalado su último suspiro. Ahora descendía al valle del Cedrón para subir nuevamente al Monte de los Olivos y pasar por el Getsemaní. Al llegar allí, se detuvo para observar el lugar en donde, en medio de la más intensa lucha contra el mal, derramó gotas de sangre, y para recordar a sus discípulos las lecciones que les había dado la noche anterior a su crucifixión, la necesidad de velar en oración. Jesús continuó su camino rumbo a la cima del Monte de los Olivos. Desde allí se dirigió a través de la cumbre hasta llegar cerca de Betania.
Fue allí donde los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 y 8. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les respondió: a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús otra vez les recuerda su misión de ser los testigos de la verdad, de llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Jesús se detuvo en su camino y fue rodeado por sus discípulos. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. No los reprochaba, sino que los fortalecía con bondad y mensajes de esperanza. Jesús alzó sus manos para bendecirlos, como dándoles su cuidado protector, y lentamente ascendió a los cielos. Sus discípulos, llenos de asombro, esforzaron su vista para seguir a su Maestro, hasta que una nube de gloria lo ocultó de sus ojos, y llegaron hasta ellos las palabras: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al mismo tiempo, se oían los más dulces y gozosos acordes del coro celestial. Mientras los discípulos estaban todavía mirando hacia arriba, se dirigieron a ellos unas voces que parecían como la música más melodiosa. Se dieron vuelta y vieron a dos ángeles en forma de hombres, que les hablaban diciendo: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús muy pronto regresará. Los acontecimientos actuales del mundo, las guerras, enfermedades, conflictos sociales, aumento de criminalidad, falta de amor, falta de piedad, nos muestran que estamos muy cerca del fin. Jesús vive, ascendió a los cielos para preparar lugar para nosotros, pero regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi deseo es que esta serie Jerusalén, tras las huellas de Jesús, te haya acercado más al amado Maestro y te haya ayudado a comprender más las experiencias y el mensaje de amor de Jesús. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Estudia la palabra de Dios cada día y pídele a Dios que guíe tus pasos en el camino de su verdad. Jesucristo ha vencido a Satanás y regresará victorioso a buscar a su pueblo, a sus hijos que le aman y guardan sus mandamientos. No te pierdas la oportunidad de estar un día muy pronto en la amada y prometida ciudad de Jerusalén, la celestial. Dios te bendiga.